Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios bueno, te reconocemos nuevamente en este lugar. Te damos gracias por el tiempo de adoración. Te damos gracias por la oportunidad de cantarte, alabarte, adorarte libremente que tenemos en nuestro país. Y que en otros lugares ese privilegio no es legal siquiera. Te damos gracias porque podemos proclamar tu verdad aún por los medios y las redes sociales, cuando en otros lugares sabemos que está prohibido o es silenciado. Te damos gracias por tantas libertades, te adoramos libremente y te hemos dicho muchas veces en esta tarde que queremos entregarnos a ti, que tú eres nuestro Dios. Lo hemos cantado, queremos, Señor, que de alguna manera u otra también lo podamos vivir de esa forma y sigamos haciéndolo para la gloria y honra tuya. Pedimos, Señor, que nos ilumines a través de tu palabra con lo que hemos de hablar y lo que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas y a la iglesia que está aquí presente y a la iglesia que esté conectada en línea a través de nuestro Facebook Live, Señor. Si hay algún hermano también allí, pedimos tu bendición, o alguien escuchando, pedimos tu bendición para ese hogar y esa familia en Cristo Jesús, en quien oramos dándote gracias en esta tarde. Amén y amén. La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que es la inmadurez espiritual, características de la inmadurez espiritual. Y cuando terminó el mensaje yo les dije, bueno, no tengo el tiempo de hablar de madurez en sí, pero la semana que viene lo vamos a hacer. Así les dije el domingo pasado. Y quiero entonces esta tarde que hablemos un poco acerca de las dinámicas de la madurez espiritual. El martes hablamos un poco de esto en nuestra reunión virtual. Hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo, que es básicamente lo que hemos venido escuchando en el devocional. Esas virtudes que definen lo que es una persona madura espiritualmente, que exhibe amor, gozo, paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre o dominio propio, que es templanza. Todo esto son lo que dice la Biblia, y es lo que dice la Biblia que es el fruto del Espíritu Santo y que debe haber en la vida de un creyente. Pero un cristiano maduro, entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos un creyente maduro o un cristiano maduro? Un cristiano maduro es aquel que vive en armonía consigo mismo porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo, frente a la creación y ha logrado un equilibrio corporal, intelectual, de voluntad, afectivo, social y espiritual. Es una persona que se reconoce como alguien salvo delante de Dios, pero que tiene que entonces vivir una vida en todas estas dimensiones que reflejen esa madurez espiritual. Así que lo primero que debes ver en tu mente, o debes tener en tu mente, cuando hablamos de madurez espiritual, debe ser 3 palabras. Es crecimiento. Número 1, madurez espiritual es crecimiento. Número 2 es aumento. Aumento en tu espiritualidad. Y lo tercero es fruto. Lo tercero sería fruto. Una persona que es madura espiritualmente produce fruto. La Biblia dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, dice el apóstol Pablo. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que madurez espiritual es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades, los caprichos de un niño. Necesariamente es así. La madurez espiritual entonces no se mide por los dones que tienes, no es cuántos dones has recibido o las habilidades que alguien posea, sino que es algo más, es la disposición de aplicar la palabra de Dios, la santa palabra de Dios a nuestras vidas y de soportar lo que venga a nuestras vidas sabiendo que nuestra confianza está en Dios. Sea lo que sea que nos acontezca, mantener esa confianza en Dios. Eso es lo que dice la Biblia cuando menciona que uno de los frutos del Espíritu es fidelidad. Fidelidad no es otra cosa que confianza en la palabra del Dios y en el Dios que ha dado esa palabra. Entonces es saber depender de Dios, es descansar en Él, es disfrutar del gozo verdadero en el Señor. Y es no permitir que nada ni nadie te robe la comunión que tienes con Dios, esa relación que tienes con Dios. Si eres maduro espiritualmente, nadie más es más importante que Dios en tu vida. La gente va a ser importante, las relaciones tuyas van a ser importantes, pero Dios va a ser número 1, primordial. Es una relación saludable con tu Creador y con los demás, pero tu Creador va por encima de todos los demás. Entonces, ¿cómo logro esto en mi vida? ¿Cómo lo alcanzo?
según la palabra de Dios. La Biblia dice algo acerca del mejor modelo de crecimiento y madurez espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo de madurez espiritual. Decía que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde pequeño se veía ese crecimiento, esa madurez espiritual en su vida, en gracia y en conocimiento. Entonces uno dice, bueno, pero ese era Jesús, ese es Dios encarnado. ¿Por qué yo tengo que mirar eso como una meta? Bueno, la Biblia dice también, antes bien, a los creyentes, a la iglesia en este caso en general, porque la carta de Pedro es a todos los creyentes, a la iglesia universal de su tiempo, la iglesia completa, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está diciendo, tienen que crecer igual que Jesús, en gracia, en conocimiento, en sabiduría, en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se obtiene esto entonces? La madurez espiritual, esa madurez es el resultado de las enseñanzas que has escuchado, apostólicas, ¿verdad?, de Cristo y la salvación, pero se vuelve una aplicación en tu vida, en tu diario vivir. Esa madurez espiritual se va a mostrar en la manera en que vives y cómo te conduces. Cuando vas en tu carro, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en cualquier lugar, eso se va a manifestar. Y ese es el objetivo del crecimiento espiritual. No es otra cosa que parecernos cada día más a Jesús. El crecimiento espiritual no va a llevar a otra cosa que parecernos más a Jesucristo cada día. En la iglesia primitiva, recuerdo, a los cristianos se les llamaban los Cristos que estaban caminando por la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. Había una similitud con quién era Jesús, los Cristos. No es que eran igual a Cristo como hijo de Dios, pero se conducían, vivían de una forma similar a la de Jesús, amando a los demás, cuidando a la gente, atendiendo a los pobres, atendiendo a la gente enferma en las epidemias, todo lo que sabemos de la historia. Lo que están haciendo ahora la iglesia, atendiendo a los refugiados que salen de un país atacado en la guerra, está ocurriendo. La iglesia está allí presente, es vivir como Jesús. Escuchaba esta semana cómo atacaron cerca del hospital, unos hospitales que logra armar Samaritan Purse, que son hospitales portátiles. Cayó a 5 millas de allí, 5 kilómetros, una bomba. Atacaron un almacén de World's Kitchen que está brindando ayuda también, alimento a la gente que está allí en Ucrania. La iglesia se arriesga así por amor a Jesús y está dispuesta a sacrificarse como Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes y lo que muestra madurez espiritual. Y entonces, mi pregunta sería, ¿cuánto nos estamos pareciendo más al Maestro cada día, a nuestro Maestro que es Jesucristo? Cada vez más similares a Jesús, porque el crecimiento y la madurez conduce a eso, a vivir como Cristo. Si tú entraste en el camino de la salvación, si conociste a Cristo, entraste en el camino hacia la madurez espiritual. Es el mismo camino. Si conociste a Jesús y Él es tu Salvador y tienes la salvación eterna, comenzaste el camino hacia la madurez espiritual. La salvación es el inicio, pero es un inicio hacia algo mucho mayor. Ese objetivo debe ser intencional, se debe reflejar en nuestra vida, en el uso de mi tiempo, en mi manera de hacer las cosas, en mis prioridades. Entonces estas dinámicas son relevantes para ti y para mí. Quiero que veamos unas pocas en esta tarde. No podemos abundar tanto en lo que la Biblia dice. Habría que dar un seminario de esto, habría que dar una serie de mensajes de esto. Pero, número uno, Dios es responsable por el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Dios es responsable y no yo. El crecimiento es un proceso porque nadie puede crecer por esfuerzo propio. Nadie puede crecer de la noche a la mañana tampoco. Es un proceso que toma tiempo. Usted sabe que usted tiene su hijo y su bebé y su niño y va creciendo en un proceso, varios años. Ahí está Elena, qué grande está Elena, pero la vimos chiquitita cuando era bebé, ¿verdad? Bien bebita, y ahora la vemos mucho más grande. Es un proceso de 4 años de vida que lleva. Y el creyente tiene que entrar en ese proceso también. Se aplica en el mundo espiritual. ¿Y quién es responsable de ese crecimiento? Bueno, yo no puedo lograr que un bebé crezca más rápido. El niño no se puede forzar para crecer más rápido y yo no puedo hacerlo crecer. Y no debo hacerlo tampoco, forzarlo con hormonas a crecer más rápido porque le voy a hacer daño. Es un proceso natural. Y el creyente no puede provocar ese crecimiento por sí mismo. Dios tiene que crearlo. Dios nos ha creado en tal manera que Él es el responsable de ese crecimiento en nuestras vidas. Hay una tendencia quizás un poquito
peligrosa nuestra manera de pensar, donde creemos que el crecimiento espiritual es el producto de nuestras estrategias, es el producto de nuestras iniciativas y decisiones, por la determinación nuestra, cuánta determinación, trabajar duro para esto. Y aunque hay una parte que es nuestra, la madurez espiritual la va a provocar el Espíritu Santo en mí. El fruto del Espíritu que dice la Biblia, que está allí en la Biblia plasmado y lo vimos esta mañana, es el fruto del Espíritu, es de Él, no mío, pero lo va a producir en mí. Y eso es importante. Así que primero reconocer que yo no puedo cambiarme yo mismo, que necesito el Espíritu Santo que me transforme. Y vamos a mirar algo en la Biblia. En un momento Pablo vio unas señales de disfuncionalidad, de anomalías en la iglesia, de problemas en la iglesia. Y en esas anomalías Pablo observó estas situaciones. Estaban enfocados quizás en las obras que habían realizado los líderes humanos en la iglesia, diferentes líderes, Pablo, Apolos y tantas cosas. Y entonces algunos estaban alineando con algunos líderes y le dice allí lo que vemos en la pantalla. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El crecimiento lo da Dios y no hay que mirar quién tiene más, ¿verdad?, más habilidad en la iglesia. Y en ese sentido aplica la vida individual. La actitud nuestra debe ser acreditar a Dios siempre el resultado de mi crecimiento espiritual y a nadie más. La gloria es para Él, el crédito es de Él, no es mío. Entonces Dios está actuando como ese jardinero que utiliza todas las herramientas necesarias para cuidar un jardín o las plantas, y las plantas simplemente crecen. Ese es el rol de Dios. De hecho, el apóstol Pablo decía siempre: por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, todo lo que alcanzo en la fe cristiana, lo que llega a alcanzar es por la gracia, el favor, la misericordia y el poder de Dios, por ese don no merecido, esa gracia. Y si somos salvos es por gracia. Yo no pude añadirle nada a esa salvación, a lo que Cristo hizo por mí cuando murió en la cruz. Mi salvación se basa en eso, en el sacrificio de Cristo en la cruz. He creído en Jesucristo, que murió por mí y que soy pecador. Y como soy pecador, reconozco que necesito un Salvador y he puesto mi fe solo en Jesús, quien dio su vida por mí allí, aunque yo no lo merecía. Esa es la gracia de Dios. Y en el crecimiento espiritual es lo mismo. Hay algo que solo Dios puede hacer. Ese crecimiento en nuestras vidas, de principio a fin, lo hace nuestro Señor, que nos escogió, dice la palabra del Señor. Nos escogió en la eternidad, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el plan de Dios. Aquí hay un plan que Dios estableció desde la eternidad. Hay algo que está allí establecido. Y esa transformación en tu vida la inicia Dios, la nutre Dios y la va a llevar hasta el final Dios solamente. Solo Dios lo puede hacer. Es a través del Espíritu Santo. Nos acercamos a esa relación íntima con Dios, con el Maestro, para que nos moldee a su semejanza. Esa intimidad con Dios es crucial en esta jornada que tienes en tu vida. Y yo no sé si ves tu vida como una jornada desde que conociste a Jesús. Es un caminar con Jesús, es un proceso. Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él inició y Él la va perfeccionando. Él va haciendo todos los cambios. Él va transformando y nos hace más maduros conforme a la imagen de Cristo. Esa es la relevancia del Evangelio. Y esa es la importancia de que la salvación tiene consecuencias. La salvación tiene consecuencias y son buenas. Una salvación sin consecuencias no existe, no es real. La salvación va a traer transformación y va a traer amor y gozo y paz y en tu vida, y amabilidad y bondad y fe y esperanza y mansedumbre. Y lo que dice la Biblia, paciencia, ¿no? Dominio propio, control de las emociones y de los impulsos. Porque si no, no es una salvación real. La salvación siempre trae consecuencias. Lo segundo es que la madurez espiritual depende de una íntima relación con Jesucristo. Una íntima relación con Jesucristo. Esta relación es vital y lo enseñó Jesús. Necesitas una relación con Jesús que es vital para ti. El creyente y Dios están en una relación que es una jornada de intimidad con el Señor. Esta palabra intimidad la usamos siempre para otras relaciones. La usamos para las relaciones de pareja, la usamos para los matrimonios, los enamorados, etc. Intimidad es esa relación bien cercana. Lo podemos utilizar con Dios.
Es legítimo usarla con Dios. Porque es la relación más íntima que vas a tener, porque cuando tienes a Cristo, Él vive en ti. El Espíritu Santo viene a morar en ti, nadie más vive en ti. Más cercano que el Espíritu Santo, nadie en tu vida. Cuando estamos en la ceremonia de bodas, comienza esa relación matrimonial. Qué importante es esa relación. Le ponemos mucha energía a esa ceremonia y mucho dinero y le ponemos mucho énfasis a esa ceremonia. Esa parte es importante en nuestro inicio como matrimonio, ¿no? La boda. Pero lo que viene después, el matrimonio, es un proceso bien largo y profundo, importante, que es lo que crea la intimidad real entre esas dos personas que se aman. Ese hombre y esa mujer que se aman. Y cuando conociste a Jesús, entraste en esa misma relación profunda que va a crecer en intimidad con los años. Más importante que el evento de la ceremonia es el matrimonio, más importante que el evento salvación es el desarrollo de esa relación con Dios. De intimidad con Dios, de vivir con Dios, en conexión con Dios. Leí un libro anoche que tiene que ver con el tema de estar conectados con Dios, a pesar de que estamos en un mundo muy interconectado en otros ámbitos, muy interconectado en las redes sociales, en Facebook, en todo, en lo que usted utilice, Instagram. Pero ¿estás conectado con Dios? Es una pregunta válida en nuestro tiempo, siglo XXI. ¿Cuán conectado estoy con Dios en un mundo tan interconectado? Porque Jesús dijo que tienes que permanecer en Él, conectado a Él. Es una responsabilidad tuya y mía, esa es nuestra parte, mantenernos constantemente conectados a Jesús. Y ahora nos venden conexiones, y la mejor conexión la tiene no sé qué compañía, y la mejor conexión la tiene no sé qué servicio de internet, o qué compañía telefónica, y todo es conexión. Y no es que sea malo, eso es bueno. Pero Jesús dijo que había una conexión vital con Él. Y lo dice en Juan capítulo 15. Los versos que están allí, que pueden ver reflejados en la proyección. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Como en una planta, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Como una vid, ¿no? Él estaba hablando de la vid, esta planta de uvas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano de ese fruto no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Conexión. Es conexión total, vital. Es conexión necesaria. Es lo que permite la vida. Yo soy la vid, decía diciendo Jesús. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Y el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Conectados a Jesús lleva fruto. Conectados a Jesús, a esa fuerza vital que es Jesús, como la planta, como la rama que está conectada a la vid y produce el fruto, la uva. De esa única forma tú produces fruto en tu vida, un fruto que sea paciencia y el amor y el gozo y paz y benignidad o bondad y fe y mansedumbre o paciencia y templanza o dominio propio. Todo eso se va a ver en alguien, en el carácter de alguien que permanece unido a Jesús. Vidas que están allí unidas a Cristo. Y se va a ver en lo que haces. Y está ligado a las metas que hay en tu vida y a las metas que hay en tu vida. Eso se va a ver en todo lo que haces en tu vida, cada día y en cada decisión. En tus relaciones interpersonales. Todo eso, cuando estás sometido y estás unido en conexión con Cristo, unido a Él fuertemente. Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense. Requiere entonces una iniciativa también, una disposición. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los inconstantes, los que tienen duda, los que no están seguros si seguir a Jesús o no, purifiquen vuestros corazones. Purifiquen sus corazones. Entonces Dios trae a nuestra vida muchas cosas. La compañía de Jesús trae muchas cosas. Su compañía es importante. Cuando estamos unidos a Él, trae ese crecimiento a tu vida. Y ahora vas a tener esta relación íntima donde inclusive tus oraciones van a ser contestadas. Dice Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate lo que Jesús está diciendo. A veces ni siquiera tienes una contestación a tu oración. ¿Sabes por qué? Porque no permaneces en mí. ¿Sabes por qué? Porque no tienes una relación conmigo íntima. Y estás orando y estás quizás anhelando algo en tu vida, pero no hay relación. Entonces, para llevar alguna
oración o alguna petición a Jesús y a Dios, hace falta relación. Mientras más cerca estés de Él y tus pensamientos estén cerca de Él, entonces vas a experimentar esa relación donde tus oraciones pueden llegar a ser contestadas. Y nos dice aún más la Biblia, y quiero que miremos este otro pasaje en Lucas. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Otro beneficio de esa relación íntima con Dios es gozo. El gozo en tu vida. Y es lo mismo que el fruto del Espíritu. Dice la Biblia, en estas cosas os he hablado para que mi gozo, debo decir, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Más que una felicidad temporera, momentánea, más que un estado de ánimo que depende de lo que ocurre a mi alrededor, hay un gozo sobrenatural en tu vida que trae satisfacción a tu vida emocional en las circunstancias más difíciles. Trae satisfacción emocional a tu vida. Y la paz que necesitas en tu vida también la va a proveer el Señor. Nos dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo te ofrece algo que quizás no es lo que mucha gente piensa. Miramos a Dios como muy distante, miramos a Dios como alguien lejano, miramos a Dios como alguien inaccesible o que es desinteresado. ¿Cómo puede estar desinteresado alguien que envió a su hijo a morir en la cruz por mí? ¿Cómo puede estar desinteresado en mí alguien que entregó a su único hijo para que muriera y derramara su sangre por mí en la cruz? ¿Cómo puede estar desinteresado alguien que me amó tanto que se encarnó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? No es un Dios desinteresado. Jesús lo hizo claro en el tiempo en que estuvo en la tierra. Le dijo a los discípulos, vosotros, ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, no son esclavos, porque el esclavo o el siervo no sabe lo que hace su señor o el dueño. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A ese nivel de amistad quiere llegar Jesús contigo. Así que los amigos de Jesús entran en esta relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa intimidad con Dios te lleva al crecimiento espiritual y a la madurez espiritual que hemos venido diciendo, porque produce el fruto que Jesús espera en tu vida. Ahora, el crecimiento espiritual es primordialmente un proceso de adentro hacia afuera. Es algo que ocurre dentro de nosotros. Dios trabaja en nuestra condición interna. Dios trabaja en el interior, en el corazón. No en la apariencia externa. La apariencia externa la cuidamos. No es que no la cuidemos, nos gusta vernos bien. Nos gusta vestir bien o quizás nos gusta tener una buena figura, nos gusta cuidar nuestro cuerpo. Eso no es que sea malo, pero no se trata de eso. Lo que es realmente este crecimiento espiritual no es la apariencia externa de religiosidad y no es la apariencia externa de piedad, como decían los antiguos, ¿verdad? No es nada de esto. Es el principio que nos dice la Biblia y nos habla la Biblia y que transforma el corazón. Es ese cambio, como dice la Escritura, oye Israel, en el Antiguo Testamento, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Si no están en mi corazón, no hay cambio, no hay transformación. Yo puedo tener la Biblia, puedo tener muchas cosas. Si la palabra de Dios no está en mi corazón, no hay transformación. El cambio viene cuando hay esa semilla que es la palabra de Dios que entra a tu corazón y produce fruto nuevamente. Tengo que decirlo, el fruto es precisamente esa semilla que es la palabra de Dios que entra en ti y produce, germina. El potencial de crecimiento de una planta, sea cual sea, cuán grande sea ese árbol, está en esa semillita. A veces una semilla muy pequeña produce un gran árbol y uno no sabe ni cómo describirlo. Yo creo que la gente que estudia la agricultura, aún a la biología, la botánica, ni siquiera saben cómo ocurre. Es un milagro de vida que una semilla pequeñita produzca un árbol que da gran fruto. Lo podrán estudiar, lo podrán explicar con la química, con la biología, con lo que quieran, pero es un milagro. Que esa semilla cae, muere y luego trae vida. Tiene que morir. Cae y muere en la tierra y luego trae vida. Jesús usó ese mismo ejemplo en la palabra. Tenemos que morir de cierta manera también para que esa semilla de la palabra de Dios germine vida en nosotros. Morir a muchas cosas. Y vendrá la transformación en nuestra vida. Vendrá el cambio.
La Biblia nos habla de esto en la parábola del sembrador. Y Jesús nos habla de ese principio en la parábola. La semilla cae en el terreno y produce a veces fruto, dependiendo del tipo de terreno. Hay terrenos que se resisten a dar fruto. Hay gente que se resiste a dar fruto, se resisten a la palabra de Dios, se resisten a la semilla que cae allí en su corazón. Y por lo tanto no crecen, no germina, no da fruto. Pero todo empieza de adentro hacia afuera. Lo otro en el crecimiento espiritual es que se refleja en todos los aspectos de tu vida. Lo que empieza en tu interior se va a ver en todos los aspectos, en tu familia, en tu vida personal, en tu relación con tus amigos, en tu trabajo, en tus negocios, en tu tiempo libre, aún en el entretenimiento que escoges. Se va a ver el cambio que trajo Jesús a tu vida. Hay entretenimientos que no convienen, por eso se los digo. Hay cosas que nos entretienen pero nos hacen daño. Hay cosas que yo he decidido no ver y descartado en mi vida y siguen siendo entretenimiento. Porque el deseo de Dios es que nosotros, como sus hijos, le amemos a Él de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y hay cosas que penetran en nuestra mente, que hacen mucho daño. A veces permitimos cosas que entran aquí y que producen daño en nuestra vida. Y vamos a crecer en todas las áreas. El crecimiento es en todos los aspectos. Imagínense un niño que comienza a crecer y solo le crece un área de su cuerpo. Si creciera solamente un brazo o dos brazos, o creciera solamente la cabeza. ¿Qué usted pensaría de eso? Si un niño está creciendo y solo ve crecimiento de las piernas y no el resto del cuerpo o la nariz, o lo que usted quiere imaginarse. Sería catalogado como una enfermedad del desarrollo. Sería catalogado como una anomalía, como algo que hay que verificar, pero no está bien. Y el Hijo de Dios tiene que crecer en todas las áreas. Cuando ha venido a la relación con Dios, todo se va a afectar positivamente por esa relación con Dios. Todo va a ser transformado y va a ocurrir cuando ocurre lo siguiente, lo que dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que va a traer el crecimiento. La parte espiritual de nosotros afecta a todas las áreas de la vida. Y va a pasar lo mismo que pasaba con Jesús, ¿verdad? Que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, en su relación con Dios, pero también para con los hombres, en las relaciones, en lo que hacía. En lo físico crecía Jesús, en habilidad y en gracia, en sabiduría y conocimiento en la mente. Esa es la transformación, ese renuevo de nuestro entendimiento es realmente la transformación y el crecimiento y la madurez espiritual. Renovación de mente. No puede quedar fuera. Así que, hermanos, dice la Biblia, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el físico, mi cuerpo, lo que tengo, ¿verdad?, que Dios me ha dado, que no es mío, este cuerpo que le pertenece a Dios, desde que le conozco ya no es mío, es de Él. No, la Biblia dice que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen cuando somos del Señor. No puedo hacer lo que yo quiera con Él. Hay una mayordomía del cuerpo, ¿no? Una sabia administración de lo que tengo. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego sigue añadiendo: no se conformen a este siglo, no a lo que está ocurriendo en el mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente, para que comprueben o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Hay transformación total. Tu cuerpo ahora es de Dios, tus miembros son para Dios, lo que haces con tu cuerpo es para Dios, tu sexualidad es para Dios, para honrar a Dios, tu energía y tu fuerza física es para honrar a Dios. Todo eso es para Dios. Cuando olvidamos que la sexualidad es para honrar a Dios, entramos en muchas cosas disfuncionales y dañinas. Ahora, tu mente también es para Dios, lo que piensas, lo que planificas, lo que es tu norte, lo que vas planificando. Cuando planificamos el mal, somos inicuos, dice la Biblia. Es un inicuo, es el que planifica el mal. Iniquidad es eso, planificar daño. Yo creo que eso define mucho a algunos líderes políticos hoy día. Planifican el mal. Algunos. Hemos visto algo en estos días, en esta guerra. Pero podemos entonces tener una mente que quiere honrar a Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, agradar a Dios, hacer lo bueno. Quizás haya mucha gente con mucho conocimiento filosófico y teológico. Y queremos entonces
tal vez llevar esto a un plano muy intelectual sin vivirlo. Dios nos llama a vivir con nuestra mente enfocada en Él y nuestro cuerpo también. Todo lo que somos. Finalmente, y al final del día uno quiere parecerse a Cristo. Si usted se mira en un espejo hoy día, ¿a quién se parece? Yo puedo decir que cuando me miro en el espejo tengo un parecido a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Sí, hay un parecido a mi mamá mucho, ¿verdad? En mi rostro y en otro sentido a mi papá. Pero ¿a quién te pareces? La cuestión de la apariencia es muy importante hoy día. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo me veo? Es tan crucial que ha pasado a un nivel demasiado elevado, creo yo. Hay hasta ahora una máquina que es un espejo. Entonces en el espejo uno mira y la máquina, bueno, es un sistema para hacer ejercicio y es un mirror, así mismo, el espejo. Te miras en el espejo y ahí está el ejercicio y vas a copiar a la persona que está en el espejo y hace lo mismo que está allí para mantenerte en forma, ¿verdad? Y es un espejo. Refleja algo. Refleja cómo soy. Mi pregunta es entonces, si me miro en la palabra de Dios, si me fijo en la palabra y la escritura, ¿me parezco a lo que Dios dice que me debo parecer? ¿Me parezco a quien Dios dice que me debo parecer? ¿Me parezco a Jesús? Porque eso es crucial. Y lo otro que quiero que miremos en esta tarde. La frustración, el sufrimiento y los retos son elementos esenciales para el crecimiento espiritual. Sin retos no crecemos. Sin sufrimiento en la vida y frustración no crecemos. Los niños crecen sufriendo. Dígame que no. Los niños lloran constantemente porque hay retos continuos que tienen que sobrepasar. Hay frustración en sus vidas cuando le ponemos normas. Hay frustración en sus vidas cuando le disciplinamos, aunque sea con amor. Pero siempre hay un proceso que les lleva a madurar. Y hay cierto grado, ¿verdad?, de un sentido de algo que ellos no quieren hacer, pero tienen que hacer. Porque alguien nos dice, eso es lo correcto. Entonces, es necesario para crecer ese reto continuo. Y en nuestra vida cristiana va a ser igual. Va a haber un reto constante para que podamos crecer. Dice la Biblia lo siguiente, porque a vosotros no solo les es concedido a causa de Cristo, ¿verdad?, o os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que crean en Él. Eso está bien. Creer trae salvación. Amén. Creer en Él está bien, es el inicio de las cosas. Sino, dice, también que padezcan o padezcáis por Él. Así que no se trata solo del convencimiento, de asentir, creer, estar de acuerdo. No solo del hecho de tener confianza para salvación, se trata de que cuando entro en esa relación con Dios puede ser que tenga que padecer por Él. Y eso lleva a mayor crecimiento. Y es algo que tratamos de hacer una huida siempre de ese aspecto. Nuestra tendencia es a huir de esa dimensión, de que el sufrimiento me hace crecer, de que el dolor me trae algo de fe y crecimiento de fe en mi vida, o me transforma y trae un beneficio a mi vida. Esta semana yo sentía mucho dolor en el pecho. Y decía, wow, este dolor en el pecho me tiene muy mal. Y llegó un día que estaba trabajando y decía, este dolor ya es tanto que estaba a punto de irme al hospital por el dolor. Palpitación, dolor intenso. Mientras trabajaba y hacía las cosas, tratando de disimular, atendiendo gente en consejería, estudiantes, y uno tiene que dar una buena impresión y tiene que ser empático y con dolor. Y comía y más dolor. Entonces uno sabe que es algo, ¿verdad?, estomacal, porque cuando come te da dolor. Dice, bueno, no es corazón, porque cuando como, después que como es que me da el dolor. Y hay un problema esofágico, no hay un problema de acidez, hay un problema quizás de estrés provocando esto. Entonces comienzo a buscar alternativas, medicamentos, ¿verdad?, información. Y en el proceso en la semana decía, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres que aprenda? Porque no solo que tenga dolor y me lastime, no, me lastima, me siento dolor, sí. ¿Qué puedo aprender de este dolor? Y estoy mejor, gracias al Señor, ¿verdad? Por unos medicamentos y unos cambios en la dieta, muy pocos, no mucho. Generalmente trato de cuidarme, pero tuve que empezar a cuidarme un poco más esta semana. Y yo decía, ¿cómo será que la gente bebe tanta bebida alcohólica y se echan tantas cosas y toman cualquier cosa donde están bien? Yo no sé cómo, si tú tragas todo lo que es abrasivo y que es alcohol y que te produce irritación, yo no sé cómo pueden. Pero a mí por lo menos exceso de café ya me lleva a problemas de dolor esofágico. Pero decías, Dios, el sufrimiento breve que tengo, leve, que es dolor, aunque parece intenso, ¿por qué está allí?
Las razones físicas pueden ser muchas, pero Dios siempre va a usar eso para que aprendas algo. Entonces no me desesperé, oré, busqué, indagué, busqué alternativas médicas, medicamentos. Y la confianza en Dios se desarrolla en ese proceso. En ese proceso. Esa confianza en Dios se desarrolla en momentos donde hay sufrimiento y hay retos para nuestra fe en la vida. Lo mismo que hizo Jesús. Dice la Biblia, y Cristo en los días de su carne, encarnado en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, ¿verdad?, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sufrimiento fortalece nuestra fe en la palabra de Dios. Promueve la confianza, no la duda. El sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para que el creyente sea ayudado en el proceso de su crecimiento espiritual, para proyectar una imagen más clara del carácter de Cristo, porque así vivió Jesús. Así vivió Jesús. Entonces es un regalo a veces el sufrimiento. Y entendemos que nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer en el desarrollo del carácter. Dios lo usa en nuestras vidas. Nos reta a niveles espirituales mayores, a una mayor conciencia de Dios en nuestra vida, conciencia de quién es Dios en nuestras vidas. El crecimiento espiritual no está exento de estas cosas, pero sí va a producir lo que dijimos: amor y gozo y paz y paciencia y bondad y fe y mansedumbre y templanza. Y la pregunta es si quieres ser o eres un cristiano maduro, o vas en camino hacia la madurez, o te has estancado un poco. Si ha habido un estancamiento, entonces considera lo que dice el consejo de Dios. Considera lo que dice la palabra. Tal vez hace falta más intimidad en tu relación con Cristo. Tal vez esa unión con Jesús, el permanecer en mí, que dice Jesús, tal vez hay que fortalecer esa área. Tal vez huimos del sufrimiento y lo vemos como una maldición. Tal vez de alguna manera estamos desenfocados en la manera en que interpretamos todas estas cosas en nuestra vida. Va a haber siempre crecimiento, aumento, fruto, cuando nos alineamos con lo que la Biblia dice y dejamos que Dios se glorifique y que Él continúe el proceso que ha iniciado en nosotros para la gloria de su nombre. Pero nunca, nunca separados de Jesús, nunca, nunca apartados de Dios, y mucho menos creyendo que podemos hacerlo solos. Necesitamos la comunión íntima con Jesús. Y te invito a orar en esta tarde. Quiero concluir orando por cada uno. Quiero concluir orando por la iglesia que está aquí, los hermanos que estén en sus hogares, si hay alguno viéndonos, para que el carácter de Jesús y la imagen de Cristo sea cada vez más obvia en nosotros, más real en nosotros, se manifieste en nosotros. Y les invito a ir al Señor. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Agradecemos, Señor, que tú has establecido todas las maneras en que quieres llevarnos al crecimiento y la madurez, y lo has hecho por amor. Y agradecemos, Señor, que tú usas muchas herramientas que tienes en tus manos para que podamos parecernos más a Jesucristo cada día. Reconocemos que nos falta mucho, reconocemos que nos falta tanto, que no nos parecemos tanto a Jesús como quisiéramos. Reconocemos que hay debilidades de carácter y áreas que están fortalecidas. Reconocemos que puede haber alguna situación en que hemos dejado o hemos descuidado nuestra intimidad y nuestra relación contigo, Señor. Reconocemos que a veces no hemos dedicado quizás a lo que dice tu palabra, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, o nuestra mente no está alineada con tu voluntad, sino que ha sido más amoldada al mundo. Pedimos que tú corrijas todo esto en nuestra vida, que corrijas todo esto para que podamos ser siervos tuyos fieles, maduros y libres para hacer tu voluntad, libres del pecado para hacer tu voluntad.
Y si no hemos iniciado esta caminar, que lo hagamos creyendo en tu Hijo Jesucristo en esta hora, que pongamos nuestra confianza en Jesús como único Salvador y Señor, sabiendo que somos pecadores y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, del regalo de vida eterna que ofreces gratuitamente en Cristo Jesús, que no podemos ganar y no podemos de ninguna manera pagar, porque Cristo pagó por él, muriendo en la cruz del Calvario, derramando allí su vida y su sangre, entregando su vida por nosotros, el único sacrificio perfecto, sabiendo que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos traes a esa relación contigo, y nos traes a esa relación íntima que nos lleva al crecimiento espiritual. Si alguien no ha iniciado ese proceso, si alguien lo ha iniciado, te pedimos que en esta tarde pueda hacerlo y pueda decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida y quiero entregarte todo lo que soy, y mi cuerpo y mi mente, para que lo uses para tu gloria y solo para tu gloria. Sé que soy pecador, sé que he vivido a mi manera hasta ahora, con mis planes, con mis propósitos y aún con mis luchas sin contar contigo. Y sé que pierdo la batalla solo en mis luchas porque no estoy contigo, y quiero que tú entres a mi vida para que me des esa victoria sobre la muerte aún en Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Si hay alguien que hizo esa oración en esta tarde, pedimos, Señor, que tú te glorifiques allí, que inicie esa nueva vida caminando contigo, esa nueva jornada que se traduce en crecimiento y madurez espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor. ¿En quién oramos? Dándote toda gloria y gracias. Amén.